Si te sabes el TikTok. Baila. Versión 2025. Antes de comenzar, te podrías suscribir. Activa la campanita y dale like al video. Déjanos tus respuestas a las siguientes encuestas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. El reto conocido como 24 horas en un barco es una prueba de resistencia física, mental y emocional que consiste en que un grupo de personas, generalmente entre 4 y 10 participantes, permanezca durante un periodo continuo de 24 horas dentro de un barco, sin posibilidad de salir a tierra firme ni contar con los confortes habituales de la vida cotidiana. Este desafío no tiene una única normativa oficial, pero en sus diversas versiones, ya sea en programas de televisión, eventos de team building o retos personales grabados para redes sociales, comparte una estructura común basada en la superación personal y la dinámica grupal bajo condiciones adversas. El barco utilizado suele ser una embarcación relativamente pequeña, como un velero ligero, una lancha motorizada o un yate de tamaño moderado, anclado en aguas abiertas, ya sea en el mar, un lago profundo o un río navegables, donde las condiciones ambientales pueden variar drásticamente según la época del año, la hora del día y el clima local. Durante todo el tiempo, los participantes deben permanecer dentro de los límites del barco, sin contacto directo con el exterior, lo que implica una completa desconexión del mundo exterior. Los teléfonos móviles suelen ser confiscados o limitados únicamente a uso de emergencia, no hay acceso a Internet, ni a medios de entretenimiento convencionales, y la comunicación se reduce al diálogo directo entre los miembros del equipo. Los recursos disponibles son mínimos y cuidadosamente planificados. Se proporciona una cantidad limitada de agua potable, alimentos no perecederos como barras energéticas, frutas secas, galletas o latas, y en algunos casos se permite llevar un pequeño botiquín básico, una linterna, prendas de abrigo, mantas, colchonetas o sacos de dormir, pero nunca camas cómodas ni almohadas acolchadas. La ausencia de comodidades físicas se complementa con la imposibilidad de descansar adecuadamente, ya que el constante balanceo del barco, el ruido del viento, las olas, el motor si se activa, o incluso el roce de cuerdas contra el casco dificultan profundamente el sueño. En muchas versiones del reto, se prohíbe dormir en lugares cómodos, obligando a los participantes a reposar sobre superficies duras, expuestos a la humedad del aire, al salitre o a las gotas de condensación que caen del techo del barco. Además, el entorno puede volverse extremo. Por la noche, las temperaturas bajan bruscamente, especialmente si el barco está en alta mar, mientras que durante el día el sol puede calentar el interior hasta niveles insoportables, creando un ciclo de incomodidad constante que afecta tanto el cuerpo como la mente. A lo largo de las 24 horas, se asignan una serie de misiones o pruebas diseñadas para mantener a los participantes activos, estimular su capacidad de resolución de problemas y fomentar la cooperación. Estas tareas pueden variar según el propósito del reto, pero suelen incluir desde ejercicios físicos exigentes,
como realizar 50 flexiones, hacer sentadillas en movimiento, nadar alrededor del barco o trepar por las velas, hasta desafíos intelectuales, como resolver acertijos, descifrar códigos ocultos en mapas náuticos, encontrar objetos escondidos en el interior del barco o completar rompecabezas bajo presión de tiempo. También se incluyen pruebas de supervivencia realista, encender un fuego con materiales limitados, filtrar agua de mar mediante técnicas rudimentarias, reparar una falla menor en el sistema eléctrico o hidráulico, o incluso navegar una ruta específica utilizando solo una brújula y un mapa, sin GPS. Algunas versiones incorporan elementos sorpresa, como una llamada de emergencia falsa, una inundación simulada o la pérdida de algún objeto clave, forzando a los participantes a tomar decisiones rápidas bajo estrés. Otras veces, se establecen reglas de turno. Alguien debe estar siempre de guardia, vigilando el estado del barco, monitoreando el clima o asegurándose de que nadie se duerma peligrosamente, lo que genera una tensión adicional por la falta de descanso colectivo. Las condiciones externas juegan un papel fundamental en la dificultad del reto. Si ocurre una tormenta repentina, el barco puede moverse violentamente, generando mareos, náuseas y un aumento exponencial del estrés psicológico. Si el viento se vuelve demasiado fuerte, puede resultar difícil mantenerse en pie, y si las olas son altas, el riesgo de caer al agua aumenta, aunque el reto no permita salir del barco, si exige que todos permanezcan seguros dentro de él. La humedad constante hace que la ropa se moje, que los pies se arruguen, que la piel se irrite y que los objetos metálicos se oxiden. La oscuridad total por la noche, sin luces artificiales abundantes, intensifica la sensación de aislamiento, haciendo que cada sonido fuera del barco, una golondrina, un pez saltando, el chasquido de una cuerda, parezca amenazador. Con el paso de las horas, la fatiga acumulada comienza a afectar la claridad mental. Los participantes se vuelven más lentos, más irritables, más propensos a errores, y las pequeñas discusiones por quien lleva la linterna, quien bebió más agua o quien no cumplió con una tarea pueden escalarse hasta convertirse en conflictos casi insostenibles. Aquí es donde el reto deja de ser solo físico para convertirse en una prueba profunda de inteligencia emocional. La capacidad de escuchar, de contener la frustración, de ofrecer apoyo sin esperar reciprocidad, de reconocer cuando un compañero está al límite y necesita un gesto de empatía antes que una orden. El objetivo final del reto no es ganar, al menos no en el sentido tradicional, sino completar las 24 horas sin abandonar el barco, sin que ningún participante solicite retirarse por razones médicas o psicológicas y sin violar las reglas establecidas. En algunas versiones competitivas, se otorgan puntos por cada misión cumplida, y el equipo con mayor puntaje al final es declarado ganador. En otras, simplemente lograr sobrevivir el plazo completo es considerado una victoria. Lo verdaderamente transformador ocurre después, cuando los participantes reflexionan sobre lo que vivieron, cómo pudieron soportar el cansancio, cómo descubrieron fuerzas que no sabían que tenían, cómo aprendieron a confiar en personas que antes les resultaban difíciles, y cómo el simple hecho de compartir un vaso de agua fría o una palabra de ánimo en medio de la noche pudo marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Muchos describen la experiencia como una especie de meditación forzada, donde la ausencia de distracciones los obliga a confrontar sus propios pensamientos, miedos y límites internos. Este tipo de reto ha sido popularizado en programas de realidad como Supervivientes, donde los concursantes enfrentan condiciones similares en islas deshabitadas, o en series como The Challenge, donde las pruebas de resistencia en entornos hostiles son frecuentes. También ha cobrado gran popularidad en redes sociales, donde grupos de amigos, universitarios o equipos corporativos graban sus intentos de completar el reto, compartiendo vídeos crudos, emocionales y a veces humorísticos que muestran tanto el sufrimiento como los momentos de conexión genuina. Aunque parece un juego extremo, detrás de él hay una filosofía profunda. En un mundo donde todo es rápido, cómodo y predecible, este reto devuelve al ser humano a una condición más primitiva, donde la supervivencia depende no de la tecnología, sino de la voluntad, la compañía y la capacidad de adaptarse. No se trata de demostrar quién es más fuerte, sino de descubrir qué significa realmente estar juntos cuando todo se desmorona. Por supuesto, la realización de este reto requiere una planificación rigurosa y estrictas medidas de seguridad. Debe haber al menos una embarcación de rescate patrullando cerca, con personal capacitado, comunicaciones de emergencia activas, GPS rastreables en cada participante, y un protocolo médico previo que evalúe condiciones cardíacas, respiratorias o psicológicas. Es indispensable que todos los participantes firmen un consentimiento informado, que se conozcan los riesgos reales, y que exista un punto de evacuación inmediato si alguno presenta signos de hipotermia, deshidratación, alucinaciones o crisis de ansiedad. Nunca debe intentarse en condiciones climáticas extremas sin experiencia previa, ni en zonas con corrientes peligrosas, ni sin la presencia de profesionales de la navegación.
El reto no es una locura, sino un ejercicio controlado de límites humanos, diseñado para enseñar, no para lastimar. Al final, quienes completan las 24 horas en un barco no solo salen físicamente exhaustos, sino profundamente cambiados. Han aprendido que el cuerpo puede soportar mucho más de lo que cree, que la mente puede encontrar paz incluso en medio del caos, y que la verdadera fortaleza no reside en la individualidad, sino en la capacidad de sostener a otros cuando ellos también están a punto de caer. Es un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que la humanidad, en su esencia más pura, se construye en la adversidad, y que a veces, lo más valiente que podemos hacer no es vencer, sino simplemente quedarnos, juntos, hasta el final. ¿Qué significa realmente estar solo cuando estás rodeado de personas? Significa que, a pesar de la presencia física de otros, puedes sentirte desconectado emocionalmente, como si nadie comprendiera lo que sientes dentro. En ese barco, con el ruido del mar y el silencio de la mente, descubres que la soledad no es ausencia de gente, sino ausencia de conexión auténtica. ¿Cuánto de tu identidad depende de las comodidades que tienes a diario? Mucho más de lo que crees. Cuando se quitan la cama, el teléfono, la luz constante, la ducha caliente, te das cuenta de que gran parte de quién eres está construida sobre lo externo, no sobre lo interno. Sin esas cosas, no eres menos humano, pero sí más desnudo. Te enfrentas a ti mismo sin máscaras. ¿Puedes confiar en alguien cuando estás agotado y él también lo está? Sí, pero solo si has aprendido a escuchar más que a juzgar. La confianza no nace de la perfección, sino de la vulnerabilidad compartida. Cuando ambos están al límite y aún así te ofrecen un trago de agua sin pedir nada a cambio, ahí nace la confianza verdadera. ¿Qué pasa cuando ya no puedes dormir, pero el cuerpo sigue exigiendo descanso? Tu mente se vuelve extrañamente clara, pero también inestable. Los pensamientos se vuelven repetitivos, los miedos cobran forma, y empiezas a oír sonidos que no existen. Es ahí donde entiendes que el sueño no es un lujo, es una necesidad biológica que sostiene tu cordura, y su ausencia revela lo frágil que es la línea entre la realidad y la alucinación. ¿Cómo cambia tu percepción del tiempo cuando no hay reloj ni distracciones? El tiempo deja de ser una medida y se convierte en una sensación. Las horas se arrastran como lodo, pero los minutos intensos, un grito, una risa forzada, un silencio compartido, se expanden hasta ocupar toda tu conciencia. Aprender a vivir sin cronómetro es aprender a vivir sin escapatorias. ¿Qué valor tiene una palabra amable cuando todos están al borde del agotamiento? Tiene todo el valor del mundo. En medio del desgaste físico, una frase simple como estoy aquí o lo haremos juntos puede ser el ancla que evita que alguien se hunda. No es magia, es humanidad pura. El acto más pequeño, en el momento más oscuro, puede salvar una vida interior. ¿Puedes seguir adelante si nadie te aplaude, ni te felicita, ni te ve? Sí, pero solo si has aprendido a encontrar el propósito dentro, no fuera. El reconocimiento externo es una droga leve. Cuando se retira, te queda solo lo que tú decides valer. Ese es el momento en que te conviertes en tu propio testigo. ¿Qué descubres sobre tus miedos cuando no hay nada que distraerlos? Que muchos de ellos son fantasmas creados por la rutina. El miedo a no ser suficiente, a fallar, a quedar solo, esos no nacen en el barco, pero allí, sin distracciones, se despojan de sus capas y aparecen tal cual son, viejos compañeros que siempre estuvieron, pero que nunca te dejaste ver. ¿Es posible mantener la dignidad cuando ya no tienes control sobre tu cuerpo ni tu entorno? Sí, y es precisamente en esa pérdida de control donde se manifiesta la verdadera dignidad. No es tener fuerza, sino elegir cómo responder. Puedes gritar o callar, rendirte o respirar. Esa elección, aunque sea mínima, es tu última soberanía. ¿Qué significaría para ti abandonar antes de las 24 horas? Significaría que, en el momento más crítico, decidiste que tu incomodidad era más fuerte que tu compromiso. No es una derrota absoluta, pero sí una señal de que aún no has encontrado que vale la pena resistir. Y eso, quizás, es lo más difícil de admitir, que no sabías por qué estabas allí. ¿Y qué significaría terminarlas? Significaría que sobreviviste no porque fueras el más fuerte, sino porque aprendiste a no soltar la mano del otro, incluso cuando la tuya temblaba. Significa que descubriste que la resistencia no es individual, sino colectiva. Que el hombre no es una isla, sino un barco que navega con otros, y que a veces, lo único que necesita para no hundirse es saber que alguien más sigue allí, también mojado, también cansado, también decidido a seguir. Al final de las 24 horas en un barco, lo que queda no es un simple logro físico ni una anécdota para contar, sino una transformación silenciosa, profunda y duradera que se inscribe en el alma más que en la memoria.
No se trata de haber resistido el frío, el mareo, la falta de sueño o las misiones imposibles. Se trata de haber atravesado, sin escapatoria, la verdadera esencia de lo que significa ser humano en su estado más desnudo. En ese espacio confinado, donde el mundo exterior desaparece y solo quedan el mar, el viento, los cuerpos agotados y las voces que ya no tienen fuerza para gritar, cada participante se convierte en testigo de sí mismo, no como quiere verse, ni como le gustaría ser, sino como realmente es cuando ya no puede fingir. Allí, las máscaras sociales caen como cascadas de sal. No hay lugar para el ego, para la competencia vacía, para las apariencias. Solo queda lo esencial, la respiración, el temblor de las manos, el silencio entre palabras, la mirada que busca comprensión y no aprobación. Lo que se aprende en ese tiempo no se enseña en libros ni se entrena en gimnasios. Se aprende en el instante en que alguien te da su última galleta porque sabe que tú no has comido nada desde hace horas, aunque él tampoco lo haya hecho. Se aprende en el momento en que, tras 3 horas sin dormir, te sientas junto a una persona que llora sin hacer ruido, y en vez de preguntar qué pasa, simplemente te sientas a su lado, en silencio, hasta que el llanto se calma. Se aprende en la conciencia repentina de que la soledad no es estar solo, sino no poder compartir lo que duele. Y también se aprende que la conexión auténtica no requiere grandes discursos, ni gestos espectaculares. Basta con una mano sobre el hombro, un vaso de agua pasado sin decir palabra, un yo también estoy cansado susurrado en la oscuridad. Este reto revela cómo nuestra civilización moderna nos ha alejado de lo elemental. Vivimos en entornos diseñados para evitar el malestar, para eliminar el riesgo, para llenar cada segundo de estímulos que nos impiden escucharnos. Pero en el barco, no hay distracciones. No hay música para tapar el silencio, no hay pantallas para huir de los pensamientos, no hay redes sociales para buscar validación externa. Todo eso se va, y lo que queda es el eco de tu propia mente, el latido de tu corazón acelerado por el frío, el peso de tu cuerpo que ya no responde como antes. Y entonces, inevitablemente, surge una pregunta que nadie te hizo, pero que tú te haces 1000 veces. ¿Quién soy yo cuando todo lo que me define ha desaparecido? La respuesta no es una etiqueta, ni un título, ni un logro. Es una presencia. Es la capacidad de seguir respirando aunque el mundo parezca contra ti. Es la decisión de no rendirte, no porque alguien te espere afuera, sino porque dentro de ti, aún hay algo que insiste en creer. Y esa creencia no nace del coraje heroico, sino de la pequeñez cotidiana, de elegir levantarte cuando ya no puedes, de dar un paso más aunque tus piernas temblan, de decir aquí estoy cuando ya no tienes voz. Terminar las 24 horas no es una victoria sobre el entorno, sino una reconciliación contigo mismo. No es triunfar sobre el barco, sino sobre tus propios límites internos. No es superar el cansancio, sino descubrir que hay algo más fuerte que el cansancio, la elección consciente de permanecer. Esa elección, repetida una y otra vez durante horas interminables, es lo que construye carácter, no la facilidad. Porque la facilidad no moldea, la dificultad talla. Y cuando por fin se rompe la mañana, cuando el sol se asoma sobre el horizonte y el barco sigue flotando, cuando los ojos están rojos, los labios agrietados, los pies doloridos y el cuerpo pesa como plomo, ocurre algo extraño. Nadie aplaude, nadie grita, nadie celebra. Pero todos saben. Todos lo saben. Porque en ese silencio compartido, en esa mirada que se encuentra sin necesidad de palabras, hay una certeza más poderosa que cualquier medalla. Hemos estado juntos en lo más hondo, y no nos hemos abandonado. Eso no se olvida. Eso no se borra con el tiempo. Eso se lleva adentro, como una brújula interna que, en los días siguientes, cuando todo vuelve a la normalidad, cuando vuelves a tu casa, a tu trabajo, a tu rutina, te recuerda que incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece perderse, siempre puedes elegir quedarte. No por obligación, no por gloria, sino porque has entendido que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en no permitir que el miedo te haga dejar de caminar. Este reto no cambia tu vida porque te haga más fuerte físicamente. Lo hace porque te hace más humano. Te enseña que la supervivencia no es cuestión de recursos, sino de relación. Que el equilibrio no se encuentra en el control, sino en la aceptación. Que la paz no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la quietud que logras dentro de ellas. Y que, al final, lo que realmente importa no es lo que hiciste, sino quién te convertiste mientras lo hacías. Porque después de 24 horas en un barco, ya no eres la misma persona que subió a él. Has visto lo peor de ti, y lo mejor. Has sentido el miedo, y lo has abrazado. Has conocido la debilidad, y la has transformado en empatía. Has comprendido que no necesitas ser perfecto para ser valioso, ni tener respuestas para merecer estar allí. Solo necesitas estar presente. Y eso,
Quizás es el mayor regalo que puede darte un reto así. La certeza de que, incluso cuando todo se desmorona, incluso cuando el cuerpo pide rendirse, incluso cuando el mundo parece no verlo, tú sigues siendo capaz de decidir. Aquí, ahora, con este otro, voy a seguir. Y eso, en un mundo que todo lo optimiza, todo lo acelera, todo lo consume, es una revolución silenciosa. Déjanos tus respuestas a las siguientes encuestas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Mami está enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la reina de party. Mientras esa tunga te separa y tira tu paso, no pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y súmale DJ otra vez pa' que lance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante y pa' atrás. Round one. What? Matemática 7, o bagulho tem que ser assim. Bagulho. Ladies and gentlemen, chica, tu cara provocando un infarto. Eres una de esas ratas que se tira sola. Con esa mirada que mata como doctora. Perigo. Tá na base agora, toma socadão. Yeah, que la party la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una bandida que me aguante el choque. Si es el choque, la party la choque.